Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de Educapris. Para nosotros es un placer estar con ustedes aquí para tener una mejor relación entre regulador y regulados. Hoy nos acompaña la Comisión de Autorización Sanitaria. El tema que vamos a tocar supongo que es de suma importancia para todos ustedes y es importación de medicamentos y otros insumos para uso personal. En el panel tenemos al doctor Gabriel Cortés, comisionado de Fomento Sanitario, que ya nos ha acompañado en otras ediciones. También tenemos a la comisionada de Autorización Sanitaria, la doctora América Orellana Sotelo, quien es química, farmacéutica, bióloga por la UNAM, con maestría en salud pública y doctorado en administración pública. Su vasta experiencia laboral se ha orientado a control de calidad, a auditorías y regulación sanitaria. Asimismo, la doctora Orellana ha ejercido como auditora certificada, dictaminadora especializada y directora de proyectos especiales en el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. También nos acompaña la química Maribel Bernal. Ella es química de alimentos por la UNAM y tiene un máster en dirección de empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta también con formación en varios diplomados sobre temas como regulación por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria o verificación sanitaria. Entre su experiencia laboral, cuenta con experiencia de más de 25 años en el área de regulación y control sanitario de productos y servicios dentro de la Administración Pública Mexicana. Además, se ha desarrollado, entre otras áreas, como profesional dictaminador sanitaria en áreas de regulación y fomento sanitario de suplementos alimenticios, secretaria técnica del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, encargada del Centro Integral de Servicios de la misma comisión a la que todos representamos, y actualmente es directora ejecutiva de autorizaciones de comercio internacional y publicidad. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Y entonces iniciamos con la presentación del tema que estaremos dialogando con ustedes. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Saludar a todos los presentes que nos acompañan de manera virtual en esta sesión de Educapris y comentarles que este es un tema muy importante y principalmente en estos momentos que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Algo que hemos observado ya a lo largo de estos meses es la situación donde varias personas por necesidad en salud, hacen compras en el extranjero de medicamentos y también de otros insumos, a los cuales nosotros nos referimos como estos dispositivos médicos. Lo que sucede y en lo cual está cayendo la población que pudiera considerarse en un momento un engaño, es que compran medicamentos, les hacen las promesas de entrega, y en el momento en que ya ingresan al país, son detenidas en la aduana, y es entonces donde caen en cuenta que necesitan una autorización por parte de esta COFEPRIS, por lo que nosotros conocemos como los permisos sanitarios de importación de uso personal. Y es aquí donde se ven involucradas, pues primero, obviamente, la frustración por la necesidad de este medicamento, de este dispositivo médico. Después, la situación de decir el por qué no me avisó y por qué COFEPRIS me tiene que solicitar este permiso sanitario de importación para que yo, que es para uso personal, lo pueda consumir, y por qué están poniendo en riesgo mi salud. Principalmente son los comentarios que hemos tenido de personas que se han acercado con nosotros y han dicho que necesitan de manera urgente estos permisos porque ya están retenidos en la aduana y que aparte de todo el desembolso, toda la inversión que hicieron para poder tener estos insumos, pues resulta que una vez que están en la aduana les empiezan a cobrar lo que es el almacenaje, considerando que muchos de estos medicamentos, muchos de estos insumos, obviamente se están trayendo
por tratar de subsanar y mantener la calidad de vida de nosotros, a veces como pacientes, o por qué no también de nuestros seres queridos, y vemos cómo se empieza a deteriorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y en algunos casos sí comentarles que por el no conocer estos mecanismos de importación, ha habido personas que se acercan con nosotros en materia de quejas diciendo que porque COFEPRIS no le otorgó este permiso o no le informó al usuario que tenía que hacer este permiso, falleció su paciente. Es por esto que es súper necesario que conozcamos los mecanismos de importación y principalmente estos que sean de uso personal. Motivo por el cual le pido también a mi colega, la química Maribel Bernal, que nos explique todos estos mecanismos y los requisitos para poder tener estas autorizaciones y que puedan ustedes tener estos insumos y poderlos consumir. Química, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, empezaremos primero definiendo que los insumos para la salud se refieren a medicamentos y a dispositivos médicos. En esta ocasión platicaremos de aquellos que no son ni contienen estupefacientes o psicotrópicos. Es decir, no vamos a tocar ningún medicamento que sea controlado porque ese tiene otro esquema de regulación, que próximamente, bueno, será un tema también en Educapris. Estos medicamentos no cuentan con registro sanitario en México. Son medicamentos adquiridos en el extranjero y que traen condiciones específicas de ese país, como el etiquetado o disposiciones de ese país. Son productos, medicamentos o dispositivos destinados a un paciente. Esto quiere decir a una persona física. No se incluyen importaciones destinadas a hospitales, a clínicas o a empresas, a consultorios de empresas, razones sociales, morales, porque eso no se entiende que es para un paciente, es para un grupo de pacientes o para la actividad de ese médico en esas condiciones, ya sea en un hospital o en una clínica. Tiene que estar destinado a un solo paciente. Tiene que contar con un diagnóstico médico, porque ya veremos más adelante que se requiere la receta médica. También el médico tratante debe ser acorde con el padecimiento. Por ejemplo, un producto como un oncológico no puede ser recetado por un odontólogo o por un médico que no sea acorde con la experiencia del padecimiento, ¿no? Y también estos productos tienen que estar destinados al tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos. Por eso la importancia de que el médico tratante haya evaluado al paciente. En el esquema de los trámites de comercio internacional intervenimos 3 dependencias, las cuales tenemos que ver desde la regulación sanitaria, la regulación en general de comercio exterior, luego nosotros, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, que emite las autorizaciones, y por último la autoridad aduanera, la cual es la que revisa el ingreso de las mercancías y el cumplimiento, en su caso, de la regulación pertinente. Entonces, en el primer caso tenemos a la Secretaría de Economía, en la cual la Ley de Comercio Exterior establece que debe publicarse un acuerdo en conjunto con la Secretaría de Economía, donde se establecen las medidas que se van a cumplir al punto de entrada. Asimismo, la Ley de Comercio Exterior establece que esta regulación tiene que estar en términos de su fracción arancelaria. Una fracción arancelaria es un código de 8 dígitos, el cual identifica el arancel que se pagará al ingreso, es decir, los impuestos, o bien la regulación que va a cumplir la mercancía al punto de entrada. Estas fracciones arancelarias es un sistema armonizado
y corresponde a la nomenclatura de una tarifa que es la Ley General de Impuesto de Importación y Exportación. Este es un código que cada uno de los usuarios deberá presentar en las solicitudes. Por otro lado, tenemos en la ley aduanera, que corresponde a la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas, que requieren un agente aduanal, que es una persona física responsable de la veracidad de la información que se presenta y de la correcta clasificación arancelaria. En el caso de los productos de consumo personal, eventualmente los ingresan a través de compañías de mensajería. En este caso, estas compañías pueden proporcionar la fracción arancelaria específica para el producto que van a importar. La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, es la responsable de emitir las autorizaciones sanitarias. Una autorización es un acto administrativo en el cual se va a permitir a una persona realizar cierta actividad. En este caso, la actividad específica es el otorgamiento del permiso de importación. Y asimismo, en el artículo 375 de la Ley General de Salud, se establece que requiere de permiso de importación los productos y materias primas comprendidos en el capítulo donde se regulan los insumos para la salud, que son los medicamentos y los dispositivos médicos. En el reglamento de insumos para la salud existen 2 artículos específicos donde se establece aquellos usos a los cuales los medicamentos, en este caso, no requieren de contar con un registro sanitario en México. Y tenemos el caso del uso personal, donde en el numeral 4 se establece que para este caso se requiere de receta médica. Para el caso de los dispositivos médicos, es el artículo 200 de este reglamento, donde establece los diferentes productos que pueden ingresar con permiso de importación y sin tener un registro sanitario en México. Es el numeral 2. Las fracciones aranceleras que comentaba, se especifican aquellas mercancías que regula la Secretaría de Salud. En este acuerdo, el acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación. Existen varios apartados donde se clasifican todos los productos que regula la Secretaría de Salud. En el caso específico de medicamentos y dispositivos médicos, se encuentran en el anexo 1, incisos B y D, que se muestran de esta forma. Este es un ejemplo del inciso B, anexo 1, donde se identifican productos, en este caso medicamentos, que están sujetos a regulación por parte de COFEPRIS. Este es un ejemplo de una fracción arancelaria, un código de 8 dígitos, donde se identifica la mercancía. En este caso son preparaciones a base de sulfato de vincristina, producto que requiere de importación y que está sujeto a que se revise en las aduanas. Respecto a la solicitud y a los requisitos que deben de presentar los usuarios ante COFEPRIS, es este acuerdo. En este acuerdo se establecen los formatos y las homoclaves específicas, o el código que tiene el trámite que deben de presentar. Las 2 homoclaves que vamos a tratar hoy es la COFEPRIS 01010D, que corresponde a los medicamentos destinados a uso personal, y el 015B son dispositivos médicos destinados a uso personal. Ambos trámites se pueden obtener por 2 vías, ya sea vía presencial, que se obtiene directamente en la COFEPRIS, en el Centro Integral de Servicios, donde ingresen las solicitudes en forma física, requisitan la solicitud y tiene que llevar una firma autógrafo del usuario, y así como todos los anexos. También existen entidades federativas que se les ha facultado para la expedición de estos 2 trámites de uso personal. Y también tenemos el medio electrónico, donde es a través de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior llamada BUSEM, donde se pueden ingresar
las solicitudes, ambas solicitudes. Respecto a las entidades federativas que están facultadas, donde pueden acudir los usuarios a ingresar la solicitud física, se encuentra Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y Coahuila. En estas entidades se pueden ingresar las solicitudes y ellos mismos son las que las evalúan y resuelven, entregan la resolución directamente. Los requisitos para obtener ambas solicitudes son: primero, haber ingresado una solicitud, ya sea en forma física o digital, donde se ingresan los datos generales del importador, de la mercancía que se va a importar y de los datos generales que identifican al fabricante y el origen y la procedencia de estos productos. También es la receta médica. Como comentaba, debe ser el médico tratante que emita este documento, y tiene que incluir la cédula profesional y amparar el producto y la cantidad. Es muy importante que la información que se encuentra en la receta coincida con lo que se está solicitando. Se toma en cuenta el tiempo del tratamiento en general, ¿no?, de que se va a llevar el consumo de este producto, y la cantidad total que resulte de este tratamiento tiene que coincidir con la cantidad solicitada. Hay insumos, tanto medicamentos como dispositivos, que son de libre venta, los cuales estos no requieren de este requisito. También deben de adjuntar la identificación del importador. En este caso, tratándose de personas físicas, es la identificación oficial. Es la credencial del Listado Nacional Electoral, la cédula profesional o el pasaporte. Son los tres documentos que aceptamos como la identificación oficial. Respecto al trámite en que se ingresa de forma digital a través de la ventanilla única, bueno, esta es una herramienta desarrollada por la Secretaría de Hacienda, por el SAT. Ellos lo administran, y todas las dependencias del gobierno federal que tenemos trámites de comercio exterior, hacemos trámites a través de esta plataforma. Esta es una herramienta para enviar una sola vez a la dependencia específica la solicitud, y todo es a través de la firma electrónica avanzada o la e-firma. Este documento, la FIEL, representa el certificado que hace ver o garantiza que la información y los datos que se envían son íntegros, que no existe un repudio respecto al envío de la información, es decir, que exista la certeza de que la información enviada es la que el que lo firma, corresponde al que lo firma y que no fue alterada, y también la confidencialidad. La información viaja íntegra. Cuando nos registramos en la ventanilla única, se registra uno y nos envía las condiciones y términos de uso de la ventanilla, que son todos los requisitos que deben de cumplir respecto al uso de la FIEL, respecto a que también por esa vía se tiene que hacer toda la tramitología. Por si se requiere algún documento adicional como una prevención, también se tiene que hacer por la misma vía. No se pueden mezclar en papel y de forma digital las soluciones. Así es como se ve el ingreso de la ventanilla digital. En el lado superior izquierdo existe un menú en la segunda pestaña donde dice ventanilla digital. Ahí es donde tienen que ingresar como solicitante, y en la hoja de abajo, en la inferior derecha, ahí es como se ve cómo se ingresa a la ventanilla. Primero, cuando sea la primera vez, se tiene que registrar con la FIEL, y en sesiones subsecuentes ya no será necesario.
Así es como se ve la bandeja de entrada para ingresar las solicitudes. Antes de eso tuvieron que haber seleccionado la dependencia donde van a hacer el trámite, que en este caso es COFEPRIS, y tendrán que, en la parte superior, en el rubro de trámites, ahí es donde ingresan una nueva solicitud. Aquí en este apartado, la primera pestaña corresponde a los datos del establecimiento o del solicitante. En este caso, a través de la FIEL o de la e-firma, se obtiene la información de domicilio del que está ingresando la solicitud. Posteriormente se ingresan los datos de la mercancía, lo que comentaba, la cantidad, el producto, la denominación, la fracción arancelaria y toda la información que identifica la mercancía. Después, el fabricante o los datos del país de origen y destino. Para el ingreso del trámite específico que deberán de realizar para medicamentos y dispositivos para uso personal, este es el menú que despliega. Son los trámites de comercio exterior que están disponibles para COFEPRIS. Entonces, en primer lugar, tendrán que seleccionar que es un insumo para la salud y después ya podrán identificar que hay dos opciones de medicamentos o de dispositivos para uso personal. Las homoclaves que se atienden tanto en papel como BUSEM son las mismas. Asimismo, los requisitos también son los que corresponden a los que están en el acuerdo de trámites. Hacerlo vía BUSEM pues tiene un beneficio porque no tienen que desplazarse hasta las oficinas, ya sea de COFEPRIS o de las entidades federativas, para ingresar la solicitud, además de que la resolución la tienen también inmediatamente de que se firma en las oficinas, ¿no? Los tiempos de atención también se reducen por estos traslados y se evita muchos errores en el llenado porque también en la BUSEM existen catálogos que ayudan al llenado de la información. Por ejemplo, tenemos catálogos de aduanas de entrada donde veíamos que frecuentemente había errores al seleccionar la aduana, porque, por ejemplo, ponían aeropuerto sin identificar cuál aduana específica. Al haber un catálogo es más fácil la selección y se evita el error. En el caso de que falte algún documento de los que comentamos, tanto la acreditación jurídica o de la receta médica, o algún dato del llenado de la solicitud, se puede emitir una prevención. Es una sola prevención que se puede emitir. En este caso, se le da 5 días para poder responder esta omisión. Los trámites, como había comentado, que se presentan por ventanilla, que tienen que contestar la prevención por el mismo medio. Algunas consideraciones importantes. Los datos tienen que estar completos para evitar alguna prevención. Producto, nombre, que son los datos que en la aduana son los que verifican. Denominación, marca comercial del medicamento. La presentación es muy importante porque muchas veces nos piden alguna modificación de este dato que no corresponde al que está físicamente en la aduana parado. La cantidad total y todos los datos en general, incluyendo la aduana y el domicilio del fabricante. También es importante que la receta médica corresponda al paciente que se indica en la receta médica. A veces, ya sea por la gravedad de la enfermedad o porque el paciente está hospitalizado o porque es menor de edad, se puede realizar el trámite anexando una carta poder en la que debe identificar la relación que existe entre el paciente y el importador, que en este caso es de línea directa, que puede ser la madre, el padre, el hijo, tratándose de padres el paciente, o el tutor, que es el que va a firmar la carta poder, ¿no? Un familiar directo del paciente. El llenado del formulario, como ya se comentó también, es muy importante
para evitar estas prevenciones, ¿no? Respecto a la información que está en la acreditación jurídica y en la receta médica. La receta médica debe ser vigente. Esto dependerá también del padecimiento de que estamos hablando. Hay algunos padecimientos que son a largo plazo, ¿no? Como enfermedad crónico-degenerativa, que puede tener una vigencia mayor. Por ejemplo, la administración de un antihipertensivo o algún medicamento que es más prolongado la visita al médico y básicamente eso de control. A diferencia de algunos padecimientos que pueden ser muy cortos por el tipo de control que se tiene que dar al paciente. Entonces, esto de la vigencia dependerá y se hace una evaluación en base al padecimiento. En la receta también debe de incluir el número de cédula profesional. Este dato nosotros lo corroboramos con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Muchas veces ha sido objeto de observación de este dato porque no corresponde a la que está en la información de la SEP, como puede ser que ponen en la receta los médicos que es una especialidad y realmente corresponde a la licenciatura. Entonces, esta información sí es validada. La receta tiene que amparar al producto y a la cantidad del producto que van a importar. No se requiere en caso de libre venta. Bueno, y los datos que son específicos de la receta y que están regulados en el Reglamento de Insumos para la Salud es el artículo 29, donde dice que deberá tener impreso el nombre y el domicilio completo y el número de cédula profesional del médico. Asimismo, en el artículo 30, el emisor de la receta, al prescribir, indicará la dosis, la presentación, vía de administración, frecuencia y tipo de duración del tratamiento, que son los datos que nosotros tomamos en cuenta para hacer el cálculo de la cantidad que están solicitando, si está amparada o no en la receta médica. Bueno, a manera de conclusión, es importante también mencionar que se deben adquirir los insumos, ya sea medicamentos o dispositivos, en establecimientos formales, ya sean nacionales o extranjeros, porque no conocemos si los productos son seguros, eficaces y de calidad. Desconocemos el origen y por tanto puede representar un riesgo. Por eso es importante no adquirir productos en redes sociales donde se desconoce ese tipo de información, sino adquirirlos en fuentes formales. También recordar que esta es una autorización previa a la importación, por lo que se recomienda que cuando vayan a recibir el envío puedan primero revisar la fracción arancelaria, como se comentó, y revisar con la compañía de mensajería que han contratado para ver si requiere o no de alguna regulación por parte de la COFEPRIS. El tiempo de atención legal es de 10 días hábiles. Sin embargo, este tipo de trámites se atienden con prontitud, porque sabemos que existe detrás de esto pues un padecimiento y muchas veces grave para la atención. Y bueno, algo importante es que este trámite no requiere pago de derechos, ¿no? Lo cual también ayuda a la economía detrás de la atención de la enfermedad, ¿no? Y bueno, eso sería todo, no sé si... Muchísimas gracias, Química Bernal. Muchas gracias, doctora Orellana. Creo que ha sido un tema de sumo interés para todos los que están participando en este Educapris. Seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas y le cederé la palabra al doctor Cortés para que conduzca la dinámica. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias tanto a la comisionada Orellana como a la Química Bernal. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que ha hecho el público participante. Empezamos con la primera que nos hace Fabi Olivares. Perdón, así viene el nombre expuesto. No quiero que suene a falta de respeto o exceso de confianza. Fabi Olivares nos pregunta, ¿por qué los concentradores de oxígeno no pueden ingresar por esta vía? ¿Quién nos puede contestar esto? Sí pueden ingresar. Hay una fracción específica que regula los concentradores de oxígeno y si cumplen estos requisitos que comentamos pueden ingresar. Nosotros emitimos las autorizaciones correspondientes
siempre y cuando cuenten con la receta y que sea destinado para un paciente. Hemos visto que en la compra de estos productos muchas veces hacen una compra como de muchos productos. Es por eso que se tiene que atender únicamente cuando sea destinado a un paciente. Esas son las particularidades que puede haber de este tipo de productos. Pero si cumplen con los requisitos, presentan la solicitud, se emiten las autorizaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero comentar que la semana que entra tendremos, bueno, muchas de las preguntas que nos están haciendo tienen que ver con el tema de cannabis, que es un tema que está ahorita en boga total y que hay mucha inquietud de parte del público en hacer preguntas al respecto. Y quiero mencionar que el próximo jueves en Educapris tendremos este tema en particular. Entonces, no quiero agotar las preguntas de la semana próxima, así que las dejamos como un continuará para que no dejen de seguirnos la próxima semana. Voy a continuar con las preguntas que tienen un poquito más de efecto con respecto a la presentación de ahora. Y María Villanueva nos pregunta, ¿cuántos meses de tratamiento se pueden importar en caso de un medicamento para uso personal? Cuando se trata de algún tratamiento para una enfermedad crónica, vamos, ¿no? Sí, pues mientras la receta médica ampare la cantidad de producto que se requiere para el tratamiento específico que indica la receta, no hay un número específico. La vigencia de las autorizaciones que se emiten en general son de 180 días. Entonces, durante este periodo podrían ingresar el producto si es una de estas enfermedades que se están comentando, crónico-degenerativas. Entonces, dependerá de la receta que se pueda otorgar o no el permiso. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Fabiola nos pregunta, ¿los reguladores de tanque de oxígeno requieren permiso de importación? Sí, depende de la fracción arancelaria, como comentaba. Los concentradores y tanques, si están vacíos, dependerá de la fracción arancelaria en que se clasifican. ¿No? O sea, si vienen llenos, si vienen vacíos y en qué fracción se está clasificando, como los concentradores de oxígeno, pero sí, si cumplen los requisitos, se emiten las autorizaciones correspondientes. Por eso es importante que si tienen la información de la fracción arancelaria, puedan consultar y se dejó en la presentación el acuerdo específico, donde pueden identificar en términos de la fracción arancelaria si requiere o no de regulación por parte de la Secretaría de Salud. Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, J. Romero pregunta, ¿se pueden solicitar 2 aduanas de ingreso en un mismo permiso? No, la aduana es una sola y esto es por control. Si requiere ingresar por 2 aduanas, pues primero debería de tener 2 solicitudes, pero la receta médica deberá amparar pues la cantidad que dividirá en cada una, ¿no? Porque la receta médica es para un solo ingreso. Entonces tendrá que valorarse el caso y ver qué productos va a importar por cada aduana, ¿no? Porque sí se hace una relación y rastreo de los antecedentes que se tenga de esa solicitud y en su caso justificar por qué requiere 2 aduanas, ¿no? Si el producto o el domicilio del paciente está en un lugar, como que no queda claro por qué requiere 2 aduanas diferentes de ingreso, ¿no? Claro. Ajá, tendremos que revisar el caso. Muy bien. Elidei pregunta, hola, ¿la página de Busem tiene horario? No, la Busem, al ser un tema electrónico, está disponible 24/7, ¿no? 24 horas, los 7 días de la semana. La atención que se da son en horarios hábiles, ¿no? Está de 9 de la mañana a las 18 horas, que es cuando se evalúan y se emiten las resoluciones, pero está disponible todo el tiempo. También se administran los días inhábiles, ¿no? También ahí se suspenden el conteo de los días de atención, pero ustedes pueden ingresar en cualquier momento, día o noche, las solicitudes. Muy bien. Siguiente pregunta es, la realiza nuevamente Elidei.
Dice, para responder un requerimiento, ¿hay un horario establecido? ¿A partir de qué momento se cuentan los 5 días? El primer día es cuando se notifica. A partir de ahí corre el tiempo de atención. Es decir, si hoy se notifica la prevención, mañana corre el primer día. Y tiene 5 días para que ellos contesten y nosotros emitir la resolución final. Y también, o sea, pueden ingresar la respuesta a prevención en cualquier día, cualquier hora, pero los tiempos legales de atención empiezan a correr cuando son horas hábiles, es decir, a las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Es lo que contabiliza la BUSEM. Solamente horarios y días hábiles. Perfecto. Leo textual. Nadia Ortega pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad UMT y la cantidad UMT y la cantidad UMC? Así viene. Sí. La cantidad UMC es la unidad de medida comercial. Esta unidad corresponde a cómo es físicamente el producto, ya sea piezas, frascos, tabletas o la presentación que tenga. El producto es básicamente donde viene la factura. Esa es la identificación del producto en materia comercial. La UMT corresponde a la unidad de medida que se encuentra en la ley de importaciones y exportaciones, que corresponde a la fracción arancelaria. El agente aduanal es el tipo de información es la que le puede proporcionar, pero también en esta ley de importaciones y exportaciones se puede ver la fracción arancelaria y la unidad de medida tarifaria que le corresponde, que puede ser kilogramos, litros, o depende del producto, es la unidad de medida. Y esto es porque se requiere hacer un conteo a nivel de aduanas de todos los productos que pasan por las fronteras, ya sea la importación o la exportación. Es un tema estadístico. Por eso es que se pide esta unidad de medida tarifaria, que es la UMT. Perfecto. Muchísimas gracias, Química. David Pimentel pregunta, si el producto no requiere receta, ¿qué procede? Puede que no requiera receta porque sea un medicamento de libre venta, pero si la fracción arancelaria se encuentra en este acuerdo donde se especifican las mercancías que requieren regulación por parte de la Secretaría, requerirán un permiso de salud. Entonces, deben ingresar la solicitud, pero este no sería un requisito obligatorio que deben agotar para obtener el permiso. Entonces, sí puede requerir permiso, pero no receta médica para poder ingresar. Perfecto. Gracias. Denise Díaz pregunta, ¿qué sucede si no tenemos una prevención y se genera directamente una negativa? Bueno, como comenté, la prevención, de acuerdo de conformidad con el 17A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se emite cuando faltan información o datos a la solicitud. En el caso de que haya un error en el llenado, omisión o que está mal, error en la solicitud en general, se desecha directamente. Es decir, si les falta la receta médica, esa es una prevención, pero si la receta tiene inconsistencias con la solicitud, se puede desechar, porque no se previene por errores o para sustituir datos o información que ya presentaron. Como les comentaba, en la BUSEM, los datos que se presentan, por ejemplo, a través de la FIEL, garantiza que los datos nosotros no los podamos modificar. Entonces, si hay un error, nosotros no podemos hacer ninguna modificación a la BUSEM y por eso es que se emite esta resolución negativa. Muy bien. Saray Zárate pregunta, ¿tiene un costo solicitar PSI de insumos para uso personal? ¿El registro en BUSEM lo hace el paciente interesado con su FIEL para persona física? Sí, no requiere pago de derechos, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, está exento de algún pago y lo debe hacer el paciente, sí, con la persona física. Luis Martínez pregunta, ¿se puede importar un medicamento oncológico por ser más barato, aunque exista una marca registrada en México? Como comentaba, lo que vemos es que no tenga el medicamento que se va a importar registro sanitario, lo tiene seguramente en el país de origen. Entonces, sí lo pueden importar, cumpliendo con todos estos requisitos, a pesar de que exista un medicamento aquí, porque el medicamento que van a importar no tiene registro, no trae, de hecho, etiquetado en otro idioma,
y las características de regulación de ese país de origen. ¿Sí lo pueden ver? Aurelia Sánchez Palacios pregunta, ¿únicamente los estados que mencionaron y vía internet o BUSEM son las ventanillas para ingresar sus trámites? Sí, para uso personal únicamente son 6 estados y cuando se ingresan vía BUSEM también son las mismas dependencias, los mismos estados que evalúan estas solicitudes. La BUSEM está a través de un balanceo de cargas, se asignan las solicitudes. Entonces, una solicitud ingresada por esta vía, por la BUSEM, puede ser asignada a cualquiera de las autoridades que estamos facultadas para emitirlo, no importando dónde esté físicamente el domicilio del importador, o en este caso del paciente. Puede ser evaluada por cualquiera de estas entidades. Gracias. El nombre no está fácil de leer, es Basc CHMX. Pregunta, ¿es posible prorrogar la vigencia de 180 días correspondiente a estos permisos de importación? Sí se pueden prorrogar. Esta es una modificación para ampliación de vigencia, pero este trámite sí requiere un costo, tiene un pago de derechos de por medio y eventualmente lo que hacen los usuarios es ingresar una nueva solicitud para evitar este pago, ¿no? Pero sí se podría ampliar. Lo que tendríamos que ver es si sigue las mismas características, ¿no? Si ha cambiado algo o si ya importó todo el producto, dependiendo otra vez del padecimiento y el tipo de enfermedad y plazo para este tratamiento, ¿no? O sea, se hace una evaluación de todo esto, pero sí existe la posibilidad de poder ampliar la vigencia de estas autoridades. Perfecto, muchas gracias, Química. Sergio AF pregunta, hola, buenas tardes. Respecto a los trámites que se ingresan por BUSEM, ¿por qué se emiten resoluciones negativas directas? Es decir, ¿no emiten un oficio de prevención previo? Es al igual que la respuesta pasada, no importa el medio por el cual se haya ingresado la solicitud, la prevención únicamente se puede emitir si le falta documentación o datos. En este caso, aunque sea por BUSEM, si no cumplen con este criterio, se emite la resolución negativa. María del Carmen Tello Vaca pregunta, ¿existe algún documento o sitio donde podamos consultar las fracciones arancelarias? Sí, es un acuerdo que se publicó el año pasado, está en el Diario Oficial y ahí donde se pueden consultar todas las fracciones arancelarias. Es el acuerdo, está en la presentación, ahí la pueden ver, el acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud. Se publicó el 26 de diciembre de 2020 y ahí es donde se encuentran detallada la mercancía y la fracción arancelaria, ¿no? Lo cual podrán saber si requiere o no de regulación por parte de la Secretaría. Gracias. Denise Díaz pregunta, ¿qué sucede si tenemos una prevención, pero no se abre la notificación el día que se recibió el correo electrónico con la notificación y esta se abre días después? ¿Ya no se puede dar respuesta a la prevención? Sí, los plazos para dar respuesta corren a partir de la fecha que se notifica. Entonces, no importa si lo recibió un día y se notifica hasta 5 o 6 días después. Los plazos corren a partir de esa fecha y de ahí son los 5 días. Entonces, no importa si no lo abra de inmediatamente la resolución, siempre tendrá los 5 días para responder. Muy bien. Nayeli pregunta, ¿las fórmulas metabólicas las tienen clasificadas como medicamento o como suplemento alimenticio? Es un insumo para la salud. De hecho, es una denominación diferente a un medicamento. Hay un artículo específico en el reglamento de insumos donde están las fórmulas. Como tal, es un insumo para la salud, no es un suplemento. No pueden atribuirle propiedades terapéuticas o que sea apoyo de la terapéutica de una enfermedad como son lo de las fórmulas y no se considera un suplemento. Muy bien, quiero aprovechar un paréntesis, más bien hacer un paréntesis para agradecer a la Fundación Mujer México y Cebras México que han estado muy participativos ahora y desde hace mucho tiempo en la búsqueda de
la atención de pacientes con enfermedades raras y que particularmente tienen interés y tuvieron interés en participar en nuestro foro el día de hoy. Continuamos con las preguntas. Ordon LB pregunta, dicen que este tipo de permiso no requiere pago de derechos, pero este campo está activo en BUSEM. ¿Qué se debe colocar para continuar con la solicitud? Es un dato que no es obligatorio, o sea, sí está como, es un dato genérico, porque son todas las solicitudes que ingresan para COFEPRIS, pero pueden avanzar sin anexar ni documento ni el datos correspondientes al pago de derecho. No es un dato obligatorio, aunque esté presente en la plataforma. Muy bien, creo que nos quedan un par de preguntas más. Pregunta la persona que tiene como nombre 10844. Si mi paciente no tiene e-firma y fiel, ¿puedo solicitar el permiso de importación de manera presencial en CIS? Sí, sí lo puede hacer. De hecho, aquí tendrá que tener la firma autógrafa del paciente, aunque ella pueda ingresar la solicitud, anexando la carta poder para que puedan ingresar la solicitud, pero la firma sí es con firma autógrafa del paciente. Perfecto. Alex Corona pregunta, ¿qué diferencia existe entre la solicitud de importación para consumo personal y para un estudio clínico? Bueno, para uso personal, como se indicó al principio, está destinado a un paciente que cuenta con un diagnóstico clínico y ahí tiene ese médico tratante, cuenta con una receta médica. En cambio, un estudio clínico, bueno, tuvo que haber obtenido previamente a la solicitud de importación la autorización por parte de la COFEPRIS para realizar este estudio clínico. Y este estudio pues, no es dirigido a un paciente en específico, sino es un estudio en el cual, bueno, varios pacientes se enrolan para un fin específico, ¿no? Dependiendo del alcance del estudio. Pero no tiene que ver nada con un solo paciente. O sea, lo ingresa, de hecho, el titular que le autorizaron en el protocolo de investigación, o bien el que se identifica ahí como importador, pero no corresponde a un paciente. María del Carmen Tello Vaca comenta, el paciente no siempre puede importar por causa de su enfermedad, ya sea porque está impedido físicamente o hábilmente para hacer el trámite. Por cuestión de alfabetización, existen personas analfabetas que requieren de medicamentos y pueden no contar con ningún familiar para hacer el trámite. En ese caso, ¿es posible que un gestor haga la solicitud por él? Obvio, con carta poder, testigos, huella en lugar de firma. Por ejemplo, dice, mi madrastra es invidente, no firma, tiene 94 años y no llevamos el mismo apellido. Sí, pueden hacerlo. En este caso, lo que se requiere es que se identifique la relación que tiene entre el paciente y él. O sea, como tal, un gestor no es necesario para realizar este trámite, pero sí tener una relación para poder, en nombre de él, hacer la solicitud de importación. Gabriela Álvarez pregunta, cuando te pide el pago de derechos, aparece una ventanilla que te pide le confirmes que tu trámite no solicita un pago de derechos. Este fue un esquema que se optó para evitar que aquellos que sí requieren de algún pago certifiquen o hagan una pregunta para validar que si de verdad están seguros que no requieren de un pago de derechos. Esto no es limitante para que puedan avanzar. Si le dan que están de acuerdo que no requieren, avanzan y no hay ningún problema. Como comenté, es una plataforma genérica y por eso es que tiene esta doble validación de que si requiere o no. Pero bueno, no requiere el trámite ni para medicamentos ni para dispositivos médicos requieren de un pago de derechos. Muy bien, llegamos a la conclusión de la sesión de preguntas y respuestas. Quiero comentarles a los asistentes y al público que todas las preguntas quedan grabadas en nuestro chat y haremos un conglomerado de estas para poder ya sea llevar a cabo una nueva sesión con respecto a los temas más frecuentes que tienen ustedes por preguntas
o para darles de alguna manera respuesta a través de las vías que tenemos establecidas. Muchísimas gracias, Pablo. Si gracias, gustas. doctor Cortés. Muchas gracias por sus preguntas. Es para nosotros muy importante que estas sesiones sean para enriquecer su conocimiento y justo para atender este tipo de dudas que ustedes tienen sobre cómo funciona la COFEPRIS. Es un ejercicio que trata de tener una comunicación directa entre ustedes y nosotros. Y antes de clausurar, me encantaría que la doctora Orellana y la química Bernal dijeran unas últimas palabras. Claro que sí. Pues antes que nada, agradecer la invitación acá a todo nuestro gran comité que se ha formado para la cuestión de capacitación y difusión, y principalmente exhortar a todos los participantes que tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de compras en redes sociales, en medios electrónicos, donde les puedan ofrecer medicamentos que indiquen que son altamente innovadores, que prácticamente curan absolutamente todo, y que una vez que ustedes desembolsan e invierten todo esto, pues llegan a perderlo porque no conocían este tipo de procesos. Y principalmente exhortarlos a tener mucho cuidado cuando se hagan este tipo de compras en sitios donde no se vea que son fidedignos o que les prometan cuestiones que sabemos de antemano que la evidencia técnica y científica ese insumo no les va a poder dar. Muchas gracias, química. Muchas gracias. Pues también los invito a que utilicen la ventanilla única, la BUSAM, que es un medio electrónico donde pueden agilizar realmente la solicitud y nosotros la expedición de las autorizaciones correspondientes, que verifiquen antes de traer un medicamento si requiere o no de regulación. Con esta información que se les proporcionó en la presentación, podrán ubicar muy fácilmente estos acuerdos y validar estos datos. Porque también es muy importante que pues no les detengan su mercancía en la aduana, paguen almacenaje o si no, hasta pueden regresárselos, ¿no? Entonces es muy importante también que tengan conocimiento de toda esta información. Estamos a la orden para atender sus solicitudes. Y si me permite, licenciada, también agradecer a todas las asociaciones que están pendientes de estos foros, como es la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos, también a la iniciativa Nadie es Menos, que han trabajado arduamente y que también nos habían pedido el dar a conocer este tipo de temas. Perfecto. Antes de finalizar, me encantaría invitarles, como ya lo anunció el doctor Cortés, a nuestra próxima sección, que es el próximo jueves. El tema va a ser la importación de cannabis para investigación médica y medicamentos de acuerdo a la legislación vigente. Entonces estaremos tocando este tema, los esperamos en la próxima sesión y muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.